Vamos a crear un nuevo componente, en este caso para la placa de desarrollo que estamos diseñando. Este componente va a ser un componente del tipo div de 40 patillas para el PIC16F877A. Entonces vamos al bloque de herramientas, asistente de componentes, y ponemos acá el nombre del componente. Vamos a poner div 40 PIC16 F877A. Y acá le ponemos simplemente función de socket, ¿no? Socket o zócalo. Bueno, acá está el autor, en este caso está mi nombre porque es la máquina que yo manejo. Y acá vamos a seleccionar el tipo de componente que vamos a crear. Vamos a hacerlo para simulación y diseño, o sea, para hacer placas impresas, y para simular, solamente para simulación o solamente para diseño de placa impresa. En este caso solamente es para diseño de placa impresa. Entonces seleccionamos esa alternativa y ponemos siguiente. Acá nos va a mostrar en la nueva pantalla qué tipo de componente es. En este caso es un zócalo del tipo genérico, ¿no? Y nos va a pedir acá el tipo de huella. Entonces vamos a seleccionar una huella desde la base de datos maestra de Ultiboard, ¿no? Que es el programa asociado con Multisim. Entonces al seleccionar esto vamos a encontrar aquí una librería de datos bastante extensa, como pueden ustedes ver, ¿no? En la librería de datos maestra es donde vamos a buscar esto y nos vamos a dirigir digamos, a donde indica deep, ¿no? Deep. Buscamos aquí deep, que son las huellas, en este caso previamente diseñadas en Ultiboard, ¿no? Para poder escoger la más apropiada, ¿no? Por acá ya vamos a encontrar deep. Ahí lo tienes, ¿no? Deep. Ahí está. Pero vamos a buscar aquella que diga deep sin guión, ¿no? Deep de frente. En este caso tenemos tres modelos. Tenemos deep 40, deep 40A, deep 40i. Vamos a escoger el deep 40, ¿no? Y vamos a seleccionarlo. Entonces, este componente va a tener sección única, es decir, es un componente único, no está formado por varias etapas. Los componentes multisección son aquellos componentes que nosotros podemos diseñarlos en forma de bloques, ¿no? Que van a tener distintas etapas y probablemente sirvan para simulación. En este caso el número de terminales va a ser de 40, aquí, y aplicamos siguiente. Vamos a ver el tipo de símbolo, vamos a irnos con la norma ANSI I32.2. Acá pueden ustedes ver edición, copiar de base de datos, copiar. En el caso de edición nos muestra más o menos cómo sería la conformación de este modelo. Simplemente cerramos aquí y vamos a hacer clic en siguiente. Y acá nos aparece que debemos configurar los parámetros del terminal, ¿no? En este caso tenemos que saber que como hemos definido que es de una única sección, esta sección es la sección A, ¿no? Ahora, ¿cómo son los terminales? En este caso, como es un microprocesador o microcontrolador, por lo general los terminales, es decir, las patillas, son de tipo bidireccional. Quiere decir que de estas patillas nosotros podemos sacar datos hacia afuera o meter datos hacia adentro del dispositivo. Entonces es en dos direcciones, bidireccional. Pero no todas las patillas son bidireccionales, ¿no? Entonces, para saber qué patillas serían las bidireccionales, vamos a buscar en internet, ¿no es cierto?, una huella, ¿ya?, apropiada para este microcontrolador o este dispositivo, ¿no es cierto? Simplemente en el buscador ponemos 16F877 y van a aparecer en el modo imágenes todas las
imágenes posibles, como puedes ver. Selecciona una de ellas, ¿no? Le haces clic ahí y te va a direccionar a, por ejemplo, una página X, ¿no? Y en este caso verificas aquí que, como puedes ver, las flechitas van en dos direcciones, por eso el nombre de bidireccional. Pero nosotros, como estamos diseñando un DIP 40 exclusivamente para el PIC 16F877, vamos a ver que solamente las patillas 11, 12, 13 y 14, ¿no? En este caso son del tipo de una sola dirección y corresponden a la alimentación del circuito. Entonces, esas patitas las vamos a poner ya sea como Power o como GND, ¿no? En el caso 11 es la patita Power, ¿no? Entonces nos vamos nuevamente aquí y buscamos la patita 11 y decimos que sea del tipo Power, o sea, energía, ¿no? Luego vamos a la patita, en este caso número 32, también es energía, ¿no? Número 32, Power. Luego vamos a la patita número 12, que es GND o tierra, y la patita 31, que también es GND o tierra, ¿no? 12 y 31. Acá le ponemos tierra, ¿no? Y en 12 lo mismo. Entonces esas patitas, cuando ya uno haga el diseño, directamente ya se conectan al positivo y al negativo en la placa de Ultiboard. Ya uno no tiene que conectarlas, ¿no? Una por una, sino ya el Ultiboard asume que esas patitas van a positivo y a negativo del circuito. En el siguiente caso, vamos a ver qué podemos agregar aquí. Según el diagrama pictórico del modelo, ¿no es cierto? Como vemos, la patita 1 es centrada porque es esto una entrada de reseteo para el sistema, ¿no? En este caso es solamente centrada, ¿no? Ya. Esta la podemos dejar así porque, bueno, simplemente va a ir conectada indistintamente probablemente, porque en algún caso la vamos a desactivar o en otro caso la vamos a activar. Entonces la podemos dejar como bidireccional, ¿de acuerdo? No vamos a cometer ningún error en ese caso. Entonces simplemente continuamos acá en siguiente y acá nos aparece otra ventana donde nos dice que tenemos que configurar o tenemos que mapear las patitas con los terminales de la huella. Es decir, tenemos que relacionar el modelo que estamos creando con el modelo de Ultiboard. Y ahí para eso tenemos que relacionar patita con patita. Hacer patita 1 del modelo con patita 1 de la huella. Y así, ¿no? Entonces, ¿ve? Seleccionamos ahí. Por eso podemos hacerlo uno por uno, si no, de frente vamos a mapear terminales, ¿no? Aquí, y aparece esto, ¿no? Entonces simplemente escribimos, ¿ya? Por acá, 2, ¿no? Bajamos, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y así hasta rellenar a 40, ¿no?
Bien, una vez terminado esto, fíjense que ya las patitas 31, 32, 11 y 12 ya se denominan tierra y energía, ¿no? Bueno, una vez terminado aceptamos y ya está mapeado el modelo con la huella de UltiWord. Siguiente. Ahora nos dice que tenemos que guardar este nuevo componente en una base de datos. ¿En qué base de datos? En la base de datos de usuario. Bien, en la base de datos de usuario vamos a escoger el grupo Connectors, ¿no? Como ven ustedes aquí. Dentro de Connectors hay una familia denominada Sockets, ¿no? Y entonces vamos a seleccionar esta familia de Sockets, ¿no? Y ahí estaríamos creando nuestro componente, ¿no? Colocar este componente, eso debe estar seleccionado y con la, digamos, el protocolo ANSI Y32.2, ¿no? Inmediatamente aparece el componente y ahí lo tenemos, ¿no? SUNDIR 40 para el PIC 16F877. Aquí vamos a verificar si efectivamente el componente ha sido creado, ¿no es cierto?, en la librería correspondiente, ¿no? Buscamos colocar componente, buscamos acá base de datos de usuario, buscamos sockets y ahí lo tiene. Ya lo podemos jalar, ¿no?, sin mayor inconveniente. Ahora, si queremos editar esto, podemos hacerlo. Editar en el sentido de repente de mejorar digamos, la presentación o cambiar la posición de las letras o algo así, ¿no? Podemos hacerlo así, en donde dice editar símbolo bloque, ¿no? Y acá, fíjense que aparece, ¿no?, el componente. ¿De acuerdo? Y ustedes acá pueden agrandar el rectángulo, pueden de repente hacerlo más pequeño, ya depende de cómo ustedes quieran dimensionar el componente.